Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Buenos días, hermanos, seamos todos bienvenidos a este culto matutino. Damos muchas gracias a Dios porque nos permite adorarle y glorificarle por medio de las plataformas digitales. Dejo este tiempo a nuestra hermana Débora Munguía, quien tiene una participación especial. Parece que fue ayer cuando todo comenzó. Recuerdo que me llamaste, me pediste servirte. Y me equivoqué al pensar que no era para mí, porque tus promesas eran demasiado para creer. Y ahora que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que has sido fiel. Mirando todo lo que has hecho, me alegro que el llamado acepté. Me alegro que el llamado acepté. ¿Quién iba a decir que hoy son una realidad los sueños que me mostraste, en los que tanto me hablaste? El tiempo que me tomó tus planes comprender, la duda golpeando mi mente, pero nunca me dejé vencer. Y ahora que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que has sido fiel. Mirando todo lo que has hecho, me alegro que el llamado acepté. Y ahora que ha pasado el tiempo, me he dado cuenta que has sido fiel. Mirando todo lo que has hecho, me alegro que el llamado acepté. Me alegro que el llamado acepté. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Es momento de orar, hermanos. Oremos. Padre Celestial, que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, te damos muchas gracias, Padre bendito, porque nos permites estar, los hermanos que estamos aquí reunidos, los hermanos que están viendo esta transmisión, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das la vida, nos das la salud, nos das el bienestar, nos das la confianza, Señor, de que tú eres todopoderoso y que siempre estás con nosotros. Te pedimos que esta transmisión, Señor, y todos aquellos que están viéndola, sean de bendición, Padre Santo. Permite que tu paz, tu
Tu amor, Señor, sea para con todos ellos, Padre. Te pedimos que también te agrades de este culto, y todo esto te lo pido y te lo agradezco en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es momento de abrir nuestras Biblias. La lectura de esta mañana es en Salmo número 100, de los versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Es momento, hermanos, de entonar un himno, el himno número 7, Solo a ti, Dios y Señor, a cargo de nuestra hermana Gaby Rentería. Buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a cantar este precioso himno, Solo a ti, Dios y Señor. Cantemos a nuestro Señor con gozo en nuestros corazones. Gloria y el honor
Hermanos, vamos a orar. Padre Celestial que moras en los cielos, en este momento, Señor, oramos a ti para que tú nos mandes el mensaje de esta mañana, Señor. Ayúdanos a entender, abre nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu mensaje, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener claras tus palabras, Padre Santo, el que siempre estás con nosotros. Te lo pido y te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Es momento de escuchar el mensaje de esta mañana, hermanos, en labios de nuestro hermano Iván Sosa. Dios les bendiga, es de veras una bendición muy grande estar aquí en esta mañana. Es 20 de septiembre del 2020 y estamos con ánimo, con entusiasmo, con gozo en nuestros corazones. Confiamos en Dios y confiamos en que el Señor, que la palabra del Señor no está presa. Nosotros no podemos todavía llevar a cabo las reuniones presenciales, pero la palabra de Dios corre como ríos en medio de un desierto y nuestros corazones habrán de ser pues fortalecidos, animados, bendecidos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su propósito. Reúna a su familia allí, permita que todos estén reunidos para escuchar la palabra de Dios en esta ocasión. Y en este mes, en el mes de septiembre, tenemos diferentes celebraciones. En este mes recordamos a los niños héroes, en este mes recordamos el inicio de la guerra por la independencia. Se hacen celebraciones también, normalmente los desfiles que se han llevado a cabo. Claro, en esta ocasión no se ha podido hacer, pero se ha tratado de mantener algo de este espíritu patrio y este ánimo cívico. Aquí en Morelia, la celebración también del 30 de septiembre por el natalicio de José María Morelos y Pavón, el que pues también es el hijo preferido o el hijo predilecto de aquí de la ciudad y por quien lleva el nombre Morelia, de Morelos, Morelia. Y por lo tanto hay muchas celebraciones en este mes. Damos gracias a Dios porque son valores cívicos importantes. Hemos estado hablando en este mes de la libertad. Hemos estado hablando sobre la libertad en el libro de Éxodo. Hemos estado reflexionando en la palabra de Dios en los domingos anteriores y en este domingo también en el libro de Éxodo. Hoy vamos a reflexionar particularmente en un personaje que trae enseñanza para nuestras vidas, a propósito de también que el día de hoy, pues queremos hacer este énfasis también en la libertad, pero en los mensajeros de libertad, los que anuncian libertad a otros. Muy amado por sus padres, fue protegido aún al riesgo de la vida de su propia familia. Nació en tiempos de mucho peligro, el peligro de muerte, pero fue librado de manera extraordinaria. Creció conociendo las injusticias sobre su pueblo, su propia familia padeció de todo esto y vio el dolor y el sufrimiento de los suyos. Cuando quiso hacer justicia por su propia mano, fue descubierto y tuvo que huir. Huyó al desierto, salió huyendo al desierto. Estando en el desierto, conoció a su esposa y formó una familia. Allí, en el desierto, lo encontró Dios y le dio un propósito nuevo.
le dio un propósito nuevo y muy especial. Se trata de Moisés. Moisés, mensajero de libertad. Dios lo llamó de donde se encontraba, ahí en el desierto. Lo llamó, en aquel momento tenía 80 años de vida. Y lo llamó para convertirlo en un mensajero de libertad para su pueblo. Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, los versículos 1 al 10. Éxodo capítulo 3, versículos 1 al 10. En primer lugar, este mensajero de libertad está en el encuentro con Dios. Mensajero de libertad en el encuentro con Dios. Un día trabajando en el campo y un lugar en el monte Horeb, ahí en el Sinaí, en el monte de Dios, ocurre un encuentro extraordinario con Dios. Dice el capítulo 3 de Éxodo, versículo 1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí era un día que no parecía que iba a pasar algo extraordinario, y sin embargo ese día la vida de Moisés cambió. Un lugar parecía como un monte, como una montaña que no tenía muchísima relevancia dentro de otras montañas. Y sin embargo, esa montaña, Horeb, se convirtió en el monte de Dios, en la montaña que Dios eligió, a donde también un tiempo más adelante Dios iba a entregar los mandamientos en el monte Sinaí. Este monte Horeb o Sinaí es el mismo exactamente. Allí un fuego que no se apaga, se sorprende y se admira. Los versículos 2 y 3 están hablando de eso. Dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y allí se acerca Moisés, está buscando ver qué está pasando, pero lo que está sucediendo es un fuego que no se apaga, un fuego que está permanente. Parecía que la zarza, que es un arbusto pequeño, parecía que la zarza se podría consumir en poco tiempo. Sea lo que sea que hubiera iniciado ese fuego, de todas formas era un arbusto pequeño que podía quemarse en poco tiempo, pero no se apaga. El fuego es permanente, y esto nos habla, nos muestra de que Dios, el fuego de Dios no se apaga. El fuego de Dios es permanente. Y Dios, aunque este arbusto, esta zarza es muy pequeña, aunque es muy pequeña, Dios hace que se mantenga ese fuego. Así también el pueblo de Israel, un pueblo muy pequeño en el nivel de los pueblos, vamos a decir, de aquel momento, un pueblo esclavo, un pueblo muy disminuido en el sentido de que sus derechos y sus valores ante las demás naciones no era tomada en cuenta. Este pueblo no era tomado en cuenta, no trascendía, no tenía en el concierto de las naciones de aquel momento. El pueblo de Israel no tenía mayor fuerza, mayor presencia.
Y sin embargo, entonces, este pueblo, Dios hace que se mantenga ese fuego encendido. También el fuego puede ser esta señal y puede representar la santidad de Dios. La santidad de Dios. Ahí está el ángel de Dios que se manifiesta. Dice esto la Escritura. En el versículo 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama. Dios mismo, la misma presencia de Dios. Los mensajeros de libertad son aquellos que han tenido en primer lugar un encuentro con Dios. El encuentro con Dios es cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando alabamos de todo corazón al Señor. Allí nos habla Dios hasta el punto de llorar, de llenarnos de gozo o de llenarnos de esperanza o de llenarnos de esa compasión de Dios. El mismo sentimiento de Dios, el mismo mover de Dios está manifestándose ahí en nosotros. Antes de ir a la misión de Dios es el encuentro con Dios. Antes de estar encaminados en la misión de Dios es el encuentro con Dios. Este mensaje lo predico en el entendido de que en este mes, en el mes de septiembre, en muchos lugares de nuestro país se conmemora, se celebra el Día del Pastor o el mes en el que se recuerda al pastor. Pero mire, yo no estoy predicando esto por mí. Yo estoy predicando esto por los que han de venir después de mí, por los pastores que Dios quiere llamar para que entren también a este hermoso ministerio. Y no solo pastores, sino pastores, misioneros, evangelistas, predicadores, los que Dios quiere llamar a su servicio, mensajeros de libertad. Pero si Dios le llama a usted, si Dios te llama a ti, si eres joven y Dios te llama a ti, o si ya es una persona que ya tiene muchos años, pero Dios está llamando como a Moisés, aún a sus 80 años allí lo está llamando. Primero es el encuentro con Dios. Primero es el encuentro con el Señor. Dios está manifestándose ahí. Y en el encuentro con Dios, en este encuentro con Dios, Dios está hablando al corazón de Moisés para que él sea un mensajero de libertad. Un mensajero de libertad. Antes de ir a la misión de Dios es el encuentro con Dios. Y allí recibe el llamado de Dios. Vea lo que dice el versículo 4: viendo Jehová que él iba a ver, es decir, Moisés se estaba acercando, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios está llamando. El mensajero de libertad recibe el llamado y es un llamado por nombre. Aquí le está llamando por su propio nombre. No es un llamado general, sino particular, específico. No es un llamado a un grupo en general, sino que es un llamado personal. A ti Dios te está llamando. A ti Dios te está diciendo, en este caso, Moisés, Moisés. Todos los que estamos en el servicio a nuestro Dios, hemos entendido que Dios nos estaba llamando específicamente a nosotros. Específicamente a nosotros.
En mi caso, yo estoy sirviendo al Señor hace 25 años. 25 años dedicado a este ministerio. Gracias a Dios por eso. Pero este mensaje, decía, es por los que vienen detrás, por los que Dios quiere que se integren, por los que Dios quiere que se unan a este precioso ministerio. Y Dios nos llama por nombre, de manera específica. En la plenitud de la santidad de Dios, Él nos llama. Dice el versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es la plenitud de su santidad. Es decir, estamos ante la presencia de Dios. Estamos ante la misma presencia de Dios y Dios nos llama. El lugar donde Dios nos llama es un lugar sencillo, pero la presencia de Dios cambia por completo el lugar. Cuando yo entendí que Dios estaba llamándome al ministerio, cuando yo recibí el llamado de Dios, bien recuerdo, yo tendría unos 14 años de edad, pero bien recuerdo que fue en un campamento de jóvenes que, por cierto, el lugar era como un rancho y había una pequeña montaña ahí y una de las actividades del campamento era subir esa montaña y ver desde la parte alta toda la extensión que se alcanzaba a ver. Pero el lugar se llamaba, es un campamento, el campamento se llamaba Monte Sión, es un campamento de la Convención Regional Bautista del Centro de Chiapas. Y allí Dios, en ese lugar tan sencillo, en bancas muy sencillas, en un espacio debajo de una carpa que se montaba año con año, es decir, no era algo permanente de ese lugar, sino que era algo que tipo campamento, se llegaba y se establecía en ese lugar año con año, y era una reunión de jóvenes, adolescentes y jóvenes que estábamos ahí. Y a mí me tocó, Dios tocó mi corazón y Dios llamó a mi vida y Dios me dijo, quiero que me sirvas. Y fue muy claro para mí y yo entendí que era el ministerio pastoral, mi ministerio para servir pastoralmente. El lugar era sencillo, así Moisés está en el campo, en un lugar que no parece y no representa gran cosa. Moisés había crecido allá en el palacio de Egipto y había visto grandes edificios y había podido estar en esos lugares hermosos que estaban construyeron ciudades, construyeron lugares extraordinarios. Moisés conoció todo eso, pero Dios no se manifestó en aquellos lugares tremendos, preciosos y todo eso. Dios se manifestó en un lugar muy sencillo, en el campo, allí prácticamente en el desierto, una zarza, un arbusto pequeño que se incendia y él va para ver y se da cuenta que este es un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, Dios lo llama. El lugar es sencillo, pero la presencia de Dios cambia por completo el lugar. Dios tiene presente el pacto que hizo con las generaciones pasadas y Dios cumple su pacto. Allí Dios le dice en el versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La imponente presencia de Dios se manifiesta en ese lugar. Y Dios, recordando el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac, con Jacob, tres personajes importantes, pero que eran simples hombres. Y Dios no falta a su palabra. Las promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que tal vez nadie hubiera reclamado eso, o tal vez sí, pero esas promesas que Dios le hizo a estos hombres, Dios sí las tiene presentes. Y Él, recordando su pacto, dice: soy el mismo Dios de ellos que he venido para cumplir mis promesas. En la multitud de limitaciones, el ser humano escucha el llamado. Pero ¿quién merece estar en la presencia de Dios? Y Moisés se da cuenta que no merece estar en la presencia de Dios y dice: cubre su rostro porque tiene miedo de mirar a Dios. Está consciente y está totalmente consciente de sus limitaciones. Un simple ser humano, un mortal, nadie delante de Dios somos como polvo, somos como nada. Y allí se inclina, cubre su rostro y se da cuenta que es sumamente limitado. ¿Quién merece estar ante la presencia de Dios? Es un evento sencillo, pero llena el alma. No se movió el cielo y la tierra, no estaban sucediendo corrientes de aire, rayos, tormentas, ni estaba temblando la tierra, no estaban sucediendo grandes cataclismos, no estaba sucediendo nada de eso. Sin embargo, allí, en un par de metros estaba la presencia de Dios, la santidad de Dios. Y estaba seguro de su humanidad tan limitada e imperfecta, Moisés. Y se da cuenta que no merece estar ante la presencia de Dios, pero en este momento se da cuenta de que Dios quiere que lo sirva. Es decir, Dios lo está llamando a su servicio. ¿Dónde está usted en este momento? No estamos reuniéndonos presencialmente en este hermoso templo. Algunos consideran que este es uno de los templos más bonitos de toda la República de las iglesias bautistas. No, pero no estamos reuniéndonos en este templo. ¿Dónde está usted en este momento? ¿Está sentado en un sillón? ¿Está sentado en la sala? ¿Está sentado allí en el comedor de su casa? ¿Dónde se encuentra usted? ¿Está usted en este momento ante la presencia de Dios? Si verdaderamente está adorando a Dios, está en la presencia de Dios. Tal vez está en un jardín, tal vez se encuentra, tal vez tuvo que ir a alguna actividad hoy temprano y ya al regresar está viendo el culto. No lo sé, yo no sé dónde se encuentra usted. Pero ahí, en ese par de metros donde usted está, si verdaderamente está adorando a Dios, ahí está la presencia de Dios. Y a veces somos tan indiferentes ante eso que tratamos esto como cualquier cosa. Pero Dios dice: quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. El lugar en el que estás es lugar santo. Voy a quitar mis zapatos.
porque no es este templo. No es este templo. Usted donde está, yo donde estoy, si verdaderamente estamos adorando, el lugar es santo. La reverencia que debemos de tener delante de nuestro Dios. Es el momento en el que Dios nos llama a servir. Dios nos llama a su servicio. Así que yo le pregunto a usted, ¿Dios quiere que usted le sirva? O te pregunto a ti, ¿Dios quiere que tú le sirvas? ¿Dios te está llamando a su servicio? ¿Se percibe usted como un ser incapaz y limitado, con limitaciones? Tal vez dice, no puedo. Tal vez dice, no podría. ¿Cómo podría hacer esto? Pero usted es la persona que Dios quiere en su servicio. Usted es la persona que Dios quiere y dice, sí, yo quiero que tú seas. Yo quiero que tú vengas y que empieces a servirme de manera especial. Es el momento del encuentro con la santidad de Dios. Su magnífica presencia lo llena todo. Y en este momento hay que dar una respuesta a Dios. Así es como Dios llama a los mensajeros de libertad. Dios llama a los mensajeros de libertad. Allí un día que parece que no es un día tan importante, allí en una ocasión y en un lugar que parece que no es un lugar tan importante, en el encuentro con Dios, en el llamado con Dios, allí Dios llama para sus propósitos. Y a los mensajeros de libertad los envía a la misión. Son enviados a la misión de Dios. Dios ha visto, ha escuchado y conoce las aflicciones de las personas. El versículo 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios ha visto, ahí dice, he visto la aflicción. Dios ha escuchado, ahí dice, en ese versículo 7, he oído su clamor. Y Dios conoce, y dice al final del versículo, he conocido sus angustias. Dios nos ve, Dios nos escucha, Dios nos conoce, Dios sabe exactamente lo que estamos pasando. Y así también en este momento Dios conoce la situación que está pasando las personas que viven en esta ciudad y que viven en este estado y que viven en este país y en este mes tan patrio, en este mes de tanta celebración, de tanta celebración de fechas importantes para nuestro país. También es un mes en el cual recordamos tanto dolor y tanto sufrimiento y tantos vicios y tanto pecado en nuestro país, y Dios conoce todo eso y le duele. Se conmueve nuestro Dios. El versículo 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios sabe los sufrimientos, el dolor, la tristeza, la muerte que está pasando tantas personas. Mire, más de 70,000 muertos por COVID-19, que
son contabilizados según las autoridades, de los que se sabe que sí fallecieron por esta enfermedad. ¿Y cuántos muertos por el crimen organizado? Decenas de miles. ¿Y cuántas personas más que mueren por otras enfermedades? ¿Y cuántos más que mueren por vicios? ¿Y cuántos más que están sufriendo? ¿No le dolerá a Dios eso? ¿No le importará a Dios eso? ¿Será indiferente nuestro Dios? No, no es indiferente. La gente está muriendo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y eso le duele a Dios. Se entristece nuestro Señor. El corazón de Dios está conmovido, y eso es lo que vemos aquí en ese versículo 7, el corazón de Dios. Dios abre su corazón con Moisés y le dice: mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que está sucediendo. Y hoy también Dios abre su corazón con usted y conmigo, y Dios nos dice: mira, esto es lo que está pasando en el mundo, y me duele. Y Dios se ha propuesto librarlos, sacarlos y llevarlos a una tierra buena. Dios no quiere que estas personas y que todas las personas sigamos o estén en una situación de esclavitud espiritual. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere que estemos sufriendo por esas situaciones. Dios quiere librarnos, quiere sacarnos y llevarnos a una tierra buena. Dice el versículo 8: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios quiere algo muchísimo mejor para México. Dios quiere algo muchísimo mejor para Michoacán. Dios quiere algo muchísimo mejor para Morelia. Dios quiere algo muchísimo mejor para su vecino, para mi vecino, para nuestras colonias, para nuestros lugares. Dios quiere bendición para nuestras familias. Da a conocer entonces Dios ahí lo que va a hacer. Se lo dice a Moisés: voy a librarlos. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de allí. Dios le dice lo que va a hacer al mensajero de libertad. Le abre su corazón primero. Dios abre su corazón y dice: estoy conmovido y estoy triste y me duele lo que está sucediendo. Y después Dios dice: voy a darles libertad. Y así sucede. Dios nos dice primero lo que va a hacer antes de llevarlo a cabo. En la Biblia, los mensajeros que Dios eligió, Dios les daba primero el mensaje y les decía: voy a hacer esto. Y así también hoy Dios nos está llamando a nosotros. Nos está llamando y nos da a conocer su plan, y su plan es dar libertad espiritual a todas las personas. ¿Cómo hará Dios esta obra de liberación? ¿Enviará ángeles Dios? ¿Va a enviar ángeles para hablar con las personas? ¿Se aparecerá en una visión a las personas? ¿Hará señales en el cielo, en la tierra? ¿Escribirá entre las nubes mensajes que las personas puedan leer, ver, adivinar o entender? No, Dios no hará eso. Lo que Dios hará es: te llamará a ti, me llamará a mí. Lo llamará a usted y me llamará a mí y nos enviará. Eso es lo que Dios va a hacer.
Y eso es lo que Dios está haciendo aquí en este pasaje. Dios está llamando a Moisés para que él vaya y anuncie libertad. Es un mensajero de libertad. Dios lo envía como mensajero de libertad. Dice el versículo 10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Es un envío, te enviaré a Faraón. Enviar quiere decir que Dios nos está enviando a la misión de Dios. Solo Dios puede enviar. Si alguien se mete a este ministerio, Dios no glorifica a Dios. Si alguien se mete sin que Dios lo haya llamado, no glorifica a Dios. Eso no es lo que está diciendo el texto. Solo Dios puede enviar. Solamente Dios puede enviar. En ese momento Moisés está recibiendo este envío, está recibiendo este llamado para ser enviado a la misión. Y en ese momento, ¿a qué se dedicaba Moisés? Pues era pastor de ovejas. Lo leímos al principio, llevaba las ovejas de Jetro, ni siquiera eran sus propias ovejas, eran las ovejas de su suegro Jetro. ¿A qué se dedicaba? Pues ser pastor de ovejas. Eso es sencillo, humilde, y eso es cómodo también, y es tranquilo. Ser pastor de ovejas, imagínense, es algo tranquilo, tiene sus implicaciones, pero no significa gran complicación. Pero Dios lo convierte en un mensajero de libertad. Dios cambia nuestra vida, nuestras incapacidades, las toma para hacer su voluntad. Dios toma nuestra vida sencilla, rústica, o como nos encontremos, Dios toma nuestra vida y nos transforma en mensajeros de libertad. Nuestra comodidad la toma para enviarnos a un servicio que demanda sacrificio, que Dios nos pide la vida. Dios no está pidiendo menos. Dios nos está pidiendo toda nuestra vida, toda nuestra mente, toda nuestra voluntad, todas nuestras capacidades, todos nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestra inteligencia, todos nuestros recursos. Todo, Dios nos pide todo, que dejemos nuestra comodidad para servirlo. Eso es lo que va a tener que hacer Moisés. Recibe el llamado, es enviado, y entonces Moisés tiene que dejar su vida tranquila para caminar rumbo a Egipto e ir a anunciar libertad. El propósito de Dios, la misión de Dios no ha cambiado. Dios quiere dar libertad, libertad del pecado, libertad de la muerte espiritual, libertad de Satanás. Dios está en misión. Desde la antigüedad, Dios está en misión dando libertad. Ahora, los que Dios quiere, los llama para ser mensajeros de libertad. Tienen talentos y capacidades, como Moisés, tienen conocimientos, experiencias, habilidades, dones espirituales, pero también tienen limitaciones, carencias, incapacidades, falta de recursos, malas experiencias, y a pesar de todo, Dios llama a quien Él quiere y lo envía para que sea mensajero de libertad. La misión de Dios es enseñar, evangelizar, discipular, predicar, dirigir un grupo de mujeres, o un grupo de niños, o un grupo de jóvenes, o un grupo de varones. Misionar en un campo nuevo
ir a un pueblo o a un país en el que se habla otro idioma para servir a Dios ahí. Esa es la misión, servir a nuestros semejantes en una obra social, de atención médica, de amor por el prójimo, tener un grupo de oración y estudio bíblico en nuestra casa, etcétera. Muchas maneras más en que Dios nos llama a servirle. Dios nos está llamando a servirle. Dios nos está llamando para ser mensajeros de libertad. Comencé contando la historia de Moisés en este mensaje, pero el día de hoy ya no se trata de Moisés. Hoy se trata de usted y de mí. ¿Ha tenido un encuentro con Dios el día de hoy? ¿Ha recibido un llamado de Dios hoy? ¿Lo está enviando Dios a su misión el día de hoy? Seamos mensajeros de libertad. ¿Es usted un mensajero de libertad que Dios está llamando? Nos ha llamado porque hemos estado en ese encuentro con Dios de adoración. Nos ha llamado porque estamos recibiendo el llamado de Dios. Nos ha llamado porque nos está enviando a la misión. El día de hoy le pido, acepte el llamado de Dios. Acepte el llamado de Dios. En estos meses de pandemia, muchos pastores han enfermado. Muchos pastores han enfermado en esta pandemia y también muchos han muerto. La mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso, Dios está llamando. ¿Quiénes son los que van a entrar en el relevo? ¿Quiénes son los que vienen después de los que estamos? ¿Quiénes son los que van a entrar en las labores y van a realizar este precioso ministerio? Pastores o diáconos o servidores, misioneros, predicadores, maestros, evangelistas, quienes dejarán todo para servir a Dios. Le comparto que en estos días Dios puso en el corazón de algunos de nosotros aquí en esta iglesia, en nuestra iglesia, Dios puso en el corazón de algunos de nosotros iniciar un diplomado en ministerio cristiano. En ese caso, que logremos llevar a cabo este diplomado, yo sería el mentor, maestro para este grupo de diplomado de ministerio cristiano. Es un diplomado respaldado por un seminario teológico bautista de nuestro país. Es un diplomado respaldado también por una convención bautista y es un diplomado para ofrecer preparación teológica formal con un enfoque práctico. Es para nuestra iglesia, definitivamente la idea es pensando en la primera iglesia bautista de Morelia, para los que sirven en los ministerios y en las comisiones de nuestra iglesia, que se puedan capacitar con un énfasis de ministerio pastoral o con un énfasis de ministerio de la iglesia. Son 13 materias o 13 módulos, algunas de ellas panorama de la Biblia, disciplinas espirituales, evangelismo, cómo estudiar e interpretar la Biblia, doctrinas y creencias bautistas, discipulado, adoración, ministerio femenil, ministerio juvenil, ministerio a niños, consejería, predicación, diaconado, misiones. Tenemos en el corazón que esto puede iniciar pronto. Así que le pido 3 cosas. A usted que está escuchando este mensaje,
haga un compromiso con Dios para servirle. Si Dios le está llamando a su servicio, haga un compromiso con Dios para servirle. Lo segundo que le pido, ore a Dios por este diplomado de ministerio cristiano. Y lo tercero, si Dios le está llamando a su servicio, inscríbase para este diplomado. En la idea de ser capacitado, en la idea de tener un mentor, un pastor que le esté apoyando, y en la idea de desempeñar un servicio en la iglesia o en el evangelismo o en las misiones. Un servicio ministerial para Dios. Repito, yo le estoy pidiendo 3 cosas. Haga un compromiso con Dios para servir a Dios, si Dios le está llamando. Ore, haga oración por este diplomado de ministerio cristiano. Y si Dios le está llamando, inscríbase. Comuníquese conmigo. Inscríbase. Y que podamos, con el favor de Dios, con la bendición de Dios, iniciar este diplomado de ministerio cristiano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, acudimos a ti. Gracias, Dios, por este encuentro con tu presencia. Gracias por este tiempo de adoración. Gracias, Señor, por tu gran misericordia, Padre. Estamos ante la presencia y la plenitud de tu santidad, porque tú nos abres camino para que así sea. Señor, tú estás llamando a otros más para que sean mensajeros de libertad. Gracias, Dios, por los que hemos estado ya por muchos años. Pero hoy te pedimos, Dios, hoy te pedimos, Padre eterno, por aquellos que van a iniciar, que tú estás llamando y que van a iniciar en el servicio a ti, Señor. Y te pido por aquellos que en este momento están haciendo un compromiso contigo para servirte. Ahí en oración, usted que está ahí viendo esta transmisión, en oración le pido, si Dios lo está llamando, si Dios la está llamando, haga un compromiso con Dios. Dígale, Señor, sí, aquí está mi vida para servirte. Aquí está mi vida, aquí están mis talentos, aquí están mis capacidades, aquí están mis limitaciones, aquí estoy completamente, aquí están mis recursos. Todo lo entrego, Señor, para servirte a ti. Haga el compromiso también de capacitarse. Dígale al Señor, Señor, te pido que me enseñes, que me capacites, que me enseñes y que me capacites para que yo pueda servirte. Haga el compromiso de capacitarse. Haga el compromiso de servir a Dios en la iglesia. Oh Padre Dios, pido tu bendición para quienes en este momento están haciendo este compromiso de servicio, que tú los conviertas en mensajeros de libertad. Cualquiera que haya sido su oficio, su trabajo, su ocupación, sus tareas, pero que hoy, Señor, se conviertan en mensajeros de libertad. Bendícelos tú, Señor, y capacítalos. Y pedimos por este diplomado de ministerio cristiano, que sea de gran bendición, Señor, en tu obra, de gran provecho y de gran bendición para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.
Hermanos, es momento de las ofrendas, de los diezmos. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En esta pandemia, hermanos, nos hemos dado o hemos escuchado mucho que nos recomiendan guardar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, ya sea en un botecito, en una caja, o pueden pedir ustedes mismos aquí a la oficina del templo el número de banco, el número de cuenta, en la cual puedan ustedes estar depositando los diezmos y las ofrendas para el Señor. Continuando con nuestro programa, hermanos, le pediré al pastor si nos puede apoyar en los anuncios que se van a estar realizando durante esta semana. Pues hermanos, continuamos con este espíritu de tener cuidado también unos de los otros. No están habiendo actividades presenciales aquí en las instalaciones, por lo tanto, el culto de oración es en nuestras casas los miércoles a las 7 de la noche. Se envía el orden del culto por WhatsApp y la idea es que reunamos a nuestra familia para que podamos allí tener el culto de oración. Los prejóvenes se están reuniendo por videollamada los viernes a las 5 de la tarde y los embajadores del Rey, auxiliar de niñas, están teniendo también actividades, favor de buscar a los consejeros para este caso. Las actividades, la clase para niños, la clase de escuela dominical, bueno, escuela bíblica más bien, escuela bíblica, está siendo para los niños transmitido desde el sábado en la tarde. Y la clase de escuela bíblica dominical el domingo a las 10:30 de la mañana por la página de Facebook. Es la clase para todos. En el caso de los cultos, se transmiten 11:15 del día y 6 de la tarde del domingo, y allí es por la página de Facebook de la iglesia, pero también por la página o el canal de YouTube de la iglesia. Entonces, para que estemos en este ánimo, y Dios bendiga y Dios hable a nuestras vidas. Sí, a veces nos entristece un poco cuando nos enteramos que los hermanos de la iglesia están viendo otras transmisiones o están viendo otros canales o están al pendiente de otras señales, y descuidan de ver lo que se está preparando aquí en la iglesia. Bueno, obviamente es parte de la época que estamos viviendo, que hay una gran oferta de información y de cultos por medios electrónicos, pero les animamos a mantener la unidad, mantengamos la unidad y un mismo sentir como iglesia, y que podamos pasar por todo esto y estar bien. Si alguno de los hermanos está necesitando oración o está necesitando apoyo espiritual, por favor comuníquense conmigo. Mi número de teléfono está allí en las transmisiones, así que por favor mándenme un mensaje o una llamada, con todo gusto estoy para atenderles. Vamos a hacer la oración, ¿verdad? La oración de ya para finalizar el servicio. Dice Números capítulo 6, versículos 24 al 26, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, Dios nuestro, en el nombre de Jesús seguimos pidiendo tu bendición. Es tu bendición la que hace prosperar nuestras vidas y nuestras familias. Inicia una nueva semana, Señor. Actividades, trabajo y diferentes compromisos.
en tu bendición. Pedimos que podamos vivir y descansar en tu bendición. También oramos, Dios, en el nombre de Cristo, que tú bendigas la ciudad de Morelia, que bendigas el estado de Michoacán, que bendigas nuestro país. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que hagas milagros de sanidad. Los que están enfermos sean sanados. Y Señor, que disminuya el número de contagios, o que si hay contagios sean con muy poca gravedad en los síntomas. Ayúdanos, Dios. Te pedimos por la paz, que haya verdadera paz, y te pedimos que haya libertad espiritual en los corazones, Dios, y que tú bendigas a quienes han hecho ese compromiso contigo para ser mensajeros de libertad. Oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a despedir este tiempo de adoración y de predicación de la palabra de nuestro Señor, y también esta transmisión cantando el himno 364, Día en Día.